esta noche, Señor, queremos hacer esta oración al cielo. Úsame, Señor, guíame para tu presencia, Señor. Mi vida te doy, oh alfarero, Dale bien fuerte ese aplauso al Señor, con todas tus fuerzas, al Rey de Reyes, a nuestro Dios. Dale tu alabanza, y decirle: tú eres digno, Jesús, de tomar mi vida, de transformarlo todo para tu gloria y para tu honra. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Te adoramos, Jesús. Tú eres bueno, Señor, tú eres digno. A ti sea la gloria, a ti sea el poder. Solo a ti, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gloria a Jesús. ¿Te animás en tu lugar a decirle al Señor: quiero levantar mis manos? Decir a Él: yo quiero levantar, ofreciendo a ti mi vida, Jesús. Ofreciendo a ti mi vida en santidad de amor. Solo a ti, Señor, Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Decir al Señor: Hijo de Dios, Hijo de Dios, recibe toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Toda la gloria, la honra y honor. Dale la gloria al Señor, dale la alabanza al Hijo de Dios, al que vive, al que reina. Solo a ti, Jesús, solo a ti, Señor, soberano, poderoso, fiel y buen Dios. A ti te alabamos y te bendecimos. Gloria a Jesús.
por unos instantes antes de tomar tu lugar, decirle gracias, Señor. Gracias por tu presencia en este lugar. Gracias por ser real. Y gracias, Señor Jesucristo, porque en esta tarde he venido a darte mi corazón para que tú te glorifiques una vez más en nuestras vidas. Señor, habla a cada uno de nuestros corazones. Hoy hemos venido a renovar ese compromiso. Hoy venimos a renovar nuestras fuerzas. Hoy venimos para que tú nos transformes, bendito Dios, como hemos cantado hace un instante. Moldéanos, Señor Jesucristo. Transforma nuestras vidas a través de tu palabra. Y como cantábamos recién, y con fe en nuestro corazón, solo a ti toda la gloria, toda la alabanza, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Si hay gozo en tu corazón, dale la gloria a Él en esta tarde tan especial. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Bueno, saludá al que tenés al lado tuyo, cerquita, antes de tomar tu lugar si no lo has visto. Estamos gozosos de estar en la casa del Señor. Gloria a Jesús. Una vez que hayas podido tomar tu lugar, damos gracias a Dios por esta hermosa tarde que el Señor nos regala, porque Él es bueno con nuestras vidas, amén. Aun cuanto el Señor ha sido fiel. Qué lindo es poder compartir en su presencia momentos tan gratos donde podemos exaltarle, bendecirle y poder decirle al Señor cuán agradecidos somos como pueblo suyo, como sus hijos, de poder participar de este tiempo tan especial. Bueno, en esta tarde damos gracias a Dios porque voy a estar acompañado de dos siervas del Señor, o yo, por lo menos yo voy a ser su acompañante, porque queremos compartir en el nombre del Señor un tiempo especial en su presencia, comprendiendo, y esta mañana el pastor nos adelantaba un poquito respecto a lo importante que es para nosotros el celebrar la Navidad, comprendiendo las razones y los motivos por el cual nosotros celebramos. Esta mañana el pastor nos hacía referencia a esas notas que se andan circulando por allí, donde algunas personas se ponen enemigas de una Navidad donde se hable de Jesús, cuando el verdadero propósito, o no habría Navidad si no estuviera Jesús. Algunos simplemente quieren comer la garrapiñada y el pan dulce. Y algunos dicen solamente es un momento para compartir, es un momento para celebrar. Pero la verdad es que nosotros consideramos que ese es el momento grato donde nuestra vida, la humanidad, nuestro ser y como hijos del Señor hemos sido transformados por medio de aquel que un día decidió en total obediencia cumplir con la palabra del Padre, llegar a este mundo, pisar esta tierra, nacer en un pesebre, vivir, enseñar las maravillas acerca del reino de Dios, pero por sobre todas las cosas morir en la cruz del Calvario y transformar hoy nuestras vidas para que podamos gozar de este tiempo y estemos hoy día aquí y cantando, alabando, sabiendo que el Señor está con nosotros. ¿Cuánto lo creemos, no? El Señor está con nosotros y eso es gracias al sacrificio que el Señor Jesucristo hizo en cada una de nuestras vidas. Pero queremos comenzar, y como hoy tenemos que utilizar bien nuestro tiempo porque queremos compartir algunas verdades respecto a este tiempo particular donde consideramos el por qué celebrar a Jesús, por qué reconocer y resaltar el verdadero significado de Jesucristo para este tiempo específico y particular. Y quiero que vayamos junto a la palabra del Señor. Yo le voy a animar, seguramente las pastoras aquí también compartirán algunos versículos de la palabra del Señor, así que prepara tu Biblia, prepara tu anotador, los de multimedia sus dedos para que nos acompañen también. Le damos gracias al Señor a los chicos que nos pueden acompañar siempre en este tiempo particular. El libro del Evangelio según San Mateo, capítulo 1, es el tema que vamos a tocar en esta hermosa tarde, porque hay una realidad, no sé si alguna vez te ha pasado de leer la Biblia, de andar hurgando por allí. Algunos se han propuesto, ¿cuántos se propusieron en este año, en el mes de enero, es decir, este año voy a leer la Biblia completa? ¿Cuántos se lo propusieron? A ver, 1, 2 al menos. Dijeron, este año 3, este año leo la Biblia completa. No voy a preguntarle a esos 3 si se logró al tiempo de diciembre, porque normalmente pasa muy seguido de que algunos se proponen leer las Escrituras y dicen, este año voy a empezar una guía de estudio para leer la Biblia completa. Y comenzamos con Génesis, siempre Génesis lo sabemos casi de memoria, pero cuando llegamos a ciertos libros, como por ejemplo el libro de Números, algunos dicen, me parece que este libro no es necesario.
Y algunos dicen, este libro me parece que está ahí y uno hace como este, engendró a este, hijo de... Y pasamos, ¿no? Y damos vuelta a las páginas y llegamos a veces a los momentos donde más nos interesa. Pero la realidad es que cuando la palabra del Señor nos presenta algunas cosas que pareciera que para nosotros no tiene significado, y uno dice, ¿por qué están esos nombres? ¿Por qué aparecen estas historias? ¿Por qué hay referencia a esto en particular? Bueno, tiene que ver con el propósito con el que el Señor lo ha dejado allí. Y comprendiendo que su contexto favorece a su mejor comprensión y al comprender específicamente qué hizo el Señor en nuestras vidas. Y el libro del Evangelio, según San Mateo capítulo 1, nos presenta esta realidad. Vamos a leerlo allí en el nombre del Señor. El primer versículo, vamos a leer todos juntos en el nombre del Señor. Yo voy a utilizar aquí la versión NBI, pero usted puede utilizar cualquiera que le sea favorable. Dice la palabra del Señor, Mateo capítulo 1, versículo 1, registro genealógico de Jesucristo, hijo de David y de Abraham. Y allí comienza el versículo 2 diciendo, Abraham fue el padre de Isaac, Isaac padre de Jacob, Jacob padre de Judá y de sus hermanos. No voy a leer todos los nombres, no sé si después cada una de las pastoras va a compartir quizás algunas referencias sobre cada uno de estos nombres, pero quiero hacer hincapié en el primer versículo para comenzar. ¿Qué quiere decir el Evangelio según San Mateo? Aquí el autor señalando quién era Jesús y diciendo, esta es la genealogía de Jesús. ¿De dónde vino Jesús? Si alguien te hiciera esta pregunta durante el mes de diciembre, antes de celebrar la Navidad, y te dijeran, ¿pero de dónde vino Jesús? Nosotros siempre decimos, vino de María, quien era virgen en su momento, y estando allí, tuvo un sueño, el Señor le dijo, apareció el ángel y le dijo, vas a tener un hijo, ese hijo será el que va a redimir la humanidad, le pondrás por nombre Emanuel, y bueno, la historia que normalmente conocemos y probablemente hemos visto también en representaciones y demás. Pero Mateo, bíblicamente, va más profundo de quién era Jesús en su paso terrenal. Mateo presenta de dónde viene Jesús y qué significa o qué debería de significar para la humanidad el hecho de que Jesús viniera al mundo. Dice la palabra del Señor, tabla genealógica de Jesucristo, y resalta esta primer palabra que nosotros queremos comprender en esta hermosa tarde. Jesucristo hablando ya del Salvador. Nosotros sabemos que Jesús es el nombre del cual nosotros utilizamos para hacer referencia de que Él es el Salvador de nuestras vidas. ¿Cuánto lo creemos, no? Él es el Cristo de nuestra vida, es el elegido de parte del Señor, el ungido, que ha venido a este mundo y que hoy vive en cada uno de nuestros corazones. Pero Mateo comienza diciendo, esta es la genealogía de Jesucristo. Hoy vamos a hablar de Jesucristo. Este libro va a hablar de Jesucristo. Mateo comienza diciendo, este libro, este contenido, lo que vamos a compartir de aquí en adelante, trata específicamente de Jesucristo y nos habla aquí de hijo de David e hijo de Abraham. Y estos dos filiaciones que utiliza Mateo para referirse a Jesucristo es un poco lo que queremos compartir en esta hermosa tarde. Lo primero de ello es que en la antigüedad la palabra del Señor, probablemente nosotros hemos visto en muchas ocasiones en la Biblia este término hijo de, ¿no? De repente encontramos que Bartimeo, estando a orillas del camino, llama a Jesucristo y le dice, hijo de David, ten misericordia de mí, ¿no? Y reconocemos ese momento donde personas reconocieron a Jesús por su descendencia, por su genealogía, por dónde venía. Y algunos dicen, bueno, si tuviéramos que decir nosotros, yo hoy día, si tuviera que decir de dónde provengo, empezaría desde mí hacia atrás y iríamos, de algunos tengo nombre y por ahí de otros digo, no sé hasta dónde llegará mi descendencia. Hoy puedo decir aquí presente de que yo soy hijo de Esther, de mi madre, que siempre hablo bien de ella. Los hermanos son testigos de que siempre digo lo mejor de mi madre que está aquí hoy con nosotros. Gracias al Señor. Estoy muy feliz hoy día porque tengo a mi madre, a mi suegro, a mi padre, así que tengo una felicidad terrible, mi querido hermano. Usted sabrá, los que están casados saben muy bien la felicidad que conlleva cuando nos vienen a visitar así estos familiares, ¿no?
Pero qué lindo es cuando de repente nosotros decimos, ¿de dónde provengo? ¿Cuál es tu familia? A veces nosotros solemos decir, me ha salido, mi madre siempre utiliza la frase, me salió lo Morales de adentro. Yo no sé si a veces es tal Morales, Sorsoli o no sé de dónde viene, pero uno se lava las manos y dice, esto se lo atribuyo a mi descendencia. Esta manera de actuar, esta manera de decir, se lo atribuyo a mis antepasados. Sin embargo, la Biblia presenta el árbol genealógico de Jesucristo resaltando dos principios. La primera, dice Mateo, Él es el hijo de David y Él es el hijo de Abraham. En la antigüedad, ser descendiente de una familia implicaba mucha importancia. Mira, vamos a resaltar, no vamos a resaltar muchos versículos, pero quiero que analicemos algunos de ellos en la palabra del Señor. El libro de Números, por ejemplo, capítulo 2, versículo 1 y 2, nos presenta la realidad de cómo se iba a distribuir el pueblo tras su llegada o su paso por el desierto y llegada a la tierra prometida. Cada persona debía de tener una tribu, una familia, un estandarte, tenía que tener un lugar. Dice la palabra del Señor, el Señor le dijo a Moisés y a Aarón en el versículo 2, los israelitas acamparán, es difícil leer desde aquí, estoy más lejos, acamparán alrededor del tabernáculo, de la tienda, de ese lugar que el Señor diseñó, mientras cada uno de ellos esté bajo su casa, bajo su estandarte, bajo su familia patriarcal. Cada uno de ellos tenía que habitar alrededor del tabernáculo conforme a su descendencia. Así que mire qué importante que es en la Biblia, la palabra del Señor, de dónde Dios nos ha sacado. ¿Alguna vez te has puesto a preguntar de dónde Dios nos sacó? Algunos dicen, gracias a Dios que me sacó, quizás algunos, ¿no? Y otros decimos, gracias a Dios por ese lugar. Todos deberíamos ser de agradecidos a Dios por ese momento en el cual en los planes del Señor siempre nos tomamos a decir, el Señor diseñó nuestra llegada al mundo. El Señor decidió que estuvieras en esa familia, decidió que estuvieras en esa casa, decidió que estuvieras en esa ciudad, decidió que estuvieras en ese barrio. Todo fue preparado del Señor por un propósito de Él. Sin embargo, aquí la Biblia resalta que desde los tiempos más antiguos, podemos ir, tenemos muchos ejemplos, el libro de Génesis capítulo 5, por ejemplo, menciona la descendencia de Abraham. Dice Abraham, comenzó la nueva era en la humanidad a través de este hombre llamado Adán, diciendo esta es su descendencia. Así que para el Antiguo Testamento es muy importante el resaltar de dónde venía cada persona, de dónde provenía cada uno de ellos. Sin embargo, también encontramos en el libro de Jueces, por ejemplo, capítulo 13, momentos particulares donde frente a la conquista, ya previo a ganar la tierra prometida, el Señor le dice, una vez que ustedes ingresen a este lugar, a esta tierra que yo les daré, no van a irse a cualquier sitio. Cada uno de ellos tendrá su propia porción. Cada uno de ellos tendrá su propia tierra. Voy a leer el último versículo para dejarle aquí a nuestras hermosas pastoras que nos van a compartir también. El libro de Números también, capítulo 26, versículo 52 en adelante, dice, el Señor le dijo a Moisés, reparte la tierra entre estas tribus para que sea su heredad. Hazlo según el número de nombres registrados. A las tribus más numerosas le darás la heredad más grande y a las tribus menos numerosas le darás la heredad más pequeña. Cada tribu recibirá su heredad en proporción al número de censados. Así que la palabra del Señor nos resalta la importancia que tiene la persona de donde viene. Y Mateo, volviendo al capítulo 1, versículo 1, resalta esto y nos dice, este Jesucristo del cual vamos nosotros a hablar, es el hijo que va a venir del linaje de David, pero también resaltando de que proviene del linaje de Abraham. Y cuando hablamos de Abraham, la Biblia también nos presenta un poquito sobre esto, allí en el libro de Génesis capítulo 12, donde el Señor le dice a Abraham, de ti haré una nación grande, numerosa, y donde todos conocerán al Dios verdadero. Esa fue la promesa entregada a Abraham.
Y Mateo en el Evangelio dice, este es el Mesías que fue prometido desde Génesis a través del Padre de la fe, conocido para los judíos, que los judíos amaban y respetaban a Abraham como ese ser del cual ellos nacieron, de ese lugar donde ellos provinieron y dijeron, nosotros tenemos a Abraham como nuestro Padre de la fe. Y Mateo comienza su primer versículo diciendo, este Jesucristo es la promesa que se le dio a Abraham. Así que Mateo pone por encima de Abraham, de un hombre del cual era sumamente considerado para los judíos, sumamente valorado para esta nación, dice, este Jesucristo está por encima de Abraham. Él viene del linaje de Abraham. Él es el Mesías que fue prometido a través de los años. Es el Salvador que viene a este mundo. Pero también resalta ahí la palabra del Señor y sobre todo le encontramos en el libro del Evangelio de Mateo, el resaltar de que Jesucristo también provenía del linaje de David. Algunos dicen, ¿por qué hijo de David y hijo de Abraham? ¿Porque tenía dos padres? No, sino que resalta de que él era el Mesías entregado al pueblo de Israel, del cual en su inicio le dijo, esta será la promesa. La nación está fundada en Jesucristo. Pero también resalta Mateo y dice, es del linaje de David. Y David tiene esta connotación de decir, él es el verdadero rey. Para el pueblo de Israel, David era ese rey representativo, era ese rey que había hecho grandes cosas, que tuvo un reinado muy extenso sobre Israel. Era el rey considerado para los judíos. Sin embargo, Mateo dice, este es el Mesías y el rey de la humanidad. Así que comenzamos esta primera etapa reconociendo lo primero. Hay una importancia bíblica, hay una importancia en las escrituras de dónde viene Jesús. No podemos pasar por alto de que de repente nosotros nos encontremos y dice, ¿por qué comienza la Biblia a mencionar de dónde viene Jesús? ¿A quién le interesa? Bueno, para los receptores originales, como lo era el pueblo judío, para ellos era sumamente importante reconocer que Jesucristo era hijo de David, del linaje real, del linaje de la realeza, y también era el hijo de la promesa dada en el libro de Génesis. Muy bien, que Dios les bendiga. Qué bueno que es entender y comprender un poco esto, pero yo recién reflexionaba, no sé cuántos judíos hay acá, pero la mayoría no lo somos. ¿Y en qué nos compete a nosotros, a cada uno de nosotros, conocer esta verdad que está en la Biblia? ¿Sí? Que a veces la pasamos por alto, la genealogía de Jesús la pasamos y arrancamos, más cuando estamos hablando de este tiempo tan especial de la Navidad, donde conmemoramos, recordamos el nacimiento de Jesucristo, y de hecho nosotros representamos con alguna obra teatral el momento del pesebre, pero cuando habla de la genealogía es muy interesante también a dónde estamos metidos cada uno de nosotros, cómo atraviesa esa palabra a mi vida, a mi persona hoy. Recién el pastor Eliseo nos decía, si es verdad para los judíos, era sumamente importante en ese momento que se le aclarara la situación de dónde venía este Jesucristo, que este Jesucristo sí era una de las promesas, y era la promesa que Dios le había dado a ellos como pueblo, como nación, y la promesa de un rey. La palabra del Señor nos hace entender a cada uno de nosotros que el plan de Dios, ese plan divino, era Emanuel. ¿Cuántos saben qué significa Emanuel? Dios con nosotros, con cada uno de nosotros. Y ahí es donde empieza también a comprenderse este nacimiento de Belén. Pero la verdad es que esto empieza mucho antes del nacimiento de un niño en el pesebre, sino que Dios tiene un sentido y un propósito con cada uno de esos acontecimientos que nosotros hoy empezamos a recordar en estos días tan especiales. Pero hay un propósito en esta genealogía, hay un interés de Dios en poder cada uno de nosotros comprender que Él está en cada detalle y no improvisa ninguno de los asuntos, y menos cuando se trata de Cristo y en lo referente a Dios con nosotros, a tu salvación y a la mía. En el libro de 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 16,
Recién se nos explicaba muy bien que él es hijo de Abraham e hijo de David. Y aquí es donde está la promesa y un poquito podemos entender a qué hace referencia. Quiero hablar un poquito a esta promesa que Dios le hizo en un tiempo al pueblo de Dios, a la nación y en principal a esta familia, la familia de David, este rey de referente para el pueblo de Israel. Y dice, será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Esta promesa le hace Dios al rey David. Si bien vemos en el libro de Primera de Samuel que empieza esto de los reinados, empieza un rey Saúl, el cual Dios es desechado por desobedecer, y Dios bendice la actitud humilde de David, lo unge a David. David empieza a hacer las cosas bien, empieza a representar bien a Dios en el pueblo, y Dios le hace esta promesa y le dice, David, yo voy a confirmar tu trono. ¿Qué quiere decir esto? Que de tu linaje siempre va a haber un rey, una realeza. Y no solamente eso, sino que vos vas a pasar por esta tierra, pero va a venir un rey que va a ser de tu linaje, que va a ser, y su trono va a ser estable. Es decir, que cuando hablamos de que este Jesucristo era hijo de David, recién decíamos, es parte de la realeza. Él era un rey, era una persona importante. Y en esto se cumple, y el pueblo que recordemos ahí en el libro de Mateo, de los Evangelios, cuando nosotros escuchamos y recordamos la historia de ese niño nacido en el pesebre, sabía que había alguien interesado en destruir a ese pequeño, porque había un imperio que estaba sometiendo al pueblo de Dios, que era el Imperio Romano. Entonces, era importante hacerle entender al pueblo que ahora iba a venir este rey prometido, el rey que ellos estaban esperando que trajera libertad, el rey de Segunda de Samuel capítulo 7 versículo 16, que su trono va a permanecer eternamente. El pueblo de Dios había pasado varias situaciones a través de la historia. ¿Qué situaciones? Después de que David muere, ¿no? Al tiempo el reino es dividido. Empezaron a haber dos reyes en el norte y en el sur. Luego el pueblo de Israel fue llevado cautivo a una tierra extranjera, a Babilonia, y se perdió el sentido de reinado. De hecho, cuando entramos en el Nuevo Testamento, está sometido o bajo el Imperio Romano. Es decir, esta promesa ellos ya la veían lejos, ¿no? O con desesperanza. ¿Cuándo? ¿Se habrá olvidado Dios de que Él había prometido un rey que se iba a establecer eternamente? Por eso es importante, porque quizás el pueblo estaba un poco desesperanzado de esta promesa. Y ahí es cuando Mateo viene y afirma a través de esta palabra, de estas escrituras, que el rey está representado y es Jesucristo. Que esta promesa se cumplía hoy delante de sus ojos. Que la promesa que le hizo el rey David se estaba cumpliendo. Que a pesar de los momentos intensos y fuertes de lucha de un imperio quebrado como nación, como el pueblo de Israel, sometido mucho tiempo y por otras naciones, iba a disfrutar, y hoy disfrutaba, el cumplimiento de una promesa, de un rey que iba a reinar eternamente, y ese rey era Jesucristo. Ahora hay otro detalle que quería que pudiéramos comprender respecto a esto. ¿Cómo va a ser este reinado de este rey? Isaías capítulo 9, versículos 6 al 7. Ahí también habla un poquito de este reinado o rey eterno. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su nombre. No, la verdad que es verdad, no se ve mucho. Yo lo tenía mal, ahí está. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre
sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y el versículo 7 dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. ¿Sobre el trono de quién? De David, y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Es decir, que ese niño que era nacido era realmente aquel prometido, aquel que iba del linaje de David y que su reino iba a ser estable para siempre. Pero hay otra cosa, y es la que me interesa compartir en esta tarde con cada uno de ustedes. Es que hay un detalle en la genealogía, y hoy cuando estudiaba y podía leer y entender un poco esto, es que para los judíos el tema de la genealogía era muy importante. Y hay una realidad que en la antigüedad el nombre de mujeres en las genealogías se ponía, ¿no? O se resaltaba cuando eso le daba honor, ¿no? Como cuando esa mujer realzaba la genealogía. Y nosotros vamos a ver en el libro de Mateo que empieza y se nombra, y Mateo nombra intencionalmente a algunas mujeres. Y acá estamos todas las mujeres contentas en esta era de la mujer. Gracias, pastora, que su Biblia es más grande que la mía. Recién leíamos en el libro de Mateo ahí cómo el Señor afirma algunas cositas. Y yo quería leer, el versículo 3 dice, Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab, otra mujer. Hasta acá vemos el nombre de Tamar y de Rahab que salen resaltados o que Mateo decide incluir en esta genealogía. También habla del versículo 6, Isaí engendró el rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías, que algunos sabemos que fue Betsabé, ¿sí? También estos nombres, muchas gracias, pastora. Yo pensaba y entendía, y cuando podía leer esto, imaginaba que era una enseñanza que le estaba dando también Mateo al pueblo, ¿sí? Si bien esta genealogía para los judíos era demostrar que ese Cristo, ese Jesucristo, era de linaje de David, es decir, era judío, también incluye y decide incluir a mujeres en este momento. Pero, ¿cuál es la coincidencia o por qué Mateo incluye el nombre de Tamar, el nombre de Rahab, el nombre de Ruth y de Betsabé? Si bien estas mujeres no son ejemplo de pureza, ni siquiera realzaba la genealogía, ¿no? No, como que no eran mujeres muy admirables o ejemplares a la mirada de los judíos. Porque si Tamar fue una cananea, no era del linaje judío, era cananea. Y de hecho está relacionada en la Biblia como que ella se disfrazó de prostituta para estar con el suegro y hizo una cosa ahí, no vamos a ahondar en la historia. Después habla de Rahab. ¿Cuántos recuerdan la Rahab, la prostituta que ayuda ahí en Jericó? Muy bien, acá hay alguien que me dice que sí, que se recuerda la historia, para no leer todo. Y Rahab ayudó a los espías a escapar de Jericó, ¿sí? Y esa mujer era una prostituta y también era cananea de Jericó. Ruth era una moabita, no era del pueblo de Dios. Era una moabita que se casó con un judío por allá y terminó yendo a Belén, a las tierras judías, y aceptó al Dios de su suegra como parte de ella, y el Señor la bendijo por su fe, por creer, pero ella era una moabita. El libro de Ruth es muy interesante porque el libro de Ruth, y uno de los propósitos importantísimos del libro de Ruth, es demostrar que Ruth
con vos nace y sale la descendencia, y ahí está plasmada, del rey David. Por eso es que Ruth está incluida como una persona en una rama de la genealogía de Jesucristo. Y también Betsabé, que era hitita. Algunos conocemos la historia, como ella adultera con David, ¿sí? Su esposo, David lo manda a matar y se queda con ella. Entonces, estos ejemplos justamente están relacionados. Primero, que eran mujeres extranjeras, no eran judías. Y segundo, que no eran muy buenas representantes en el hecho de pureza, ¿sí? Sino que sus nombres están marcados por alguna inmoralidad sexual. Pero ¿por qué y cuál es la razón con la que Mateo quiere y qué es lo que nosotros tenemos que entender respecto a esto? Hay algo que el Señor nos quiere hablar cuando incluye a estas mujeres en la genealogía. Y lo primero que quiero compartirles es que nos enseña que Jesús vino a esta tierra para salvar a los pecadores. ¿Cuánto estamos de acuerdo, no? Que Él vino para salvar los pecados de cada uno de nosotros. Pero vino por los pecados, no solamente vino para salvar a los pecadores, sino que vino a través de ellos. Y esto es muy importante, porque hoy en día se nos puede hablar de un montón de religiones, de un Cristo santo y nosotros pecadores aparte. Pero Dios nos está mostrando que Él vino para salvar a los pecadores, pero vino a través de ellos, ¿sí? No sintió, bueno, no voy a manchar mi nombre. Recién Eliseo nos decía algo interesante, ¿no? Le atribuimos lo peor a la generación, no, esto lo saqué de mi mamá, esto lo saqué de mi papá, esto es de la familia de tal, esto de la familia de tal. Y Él no tiene problema. Parte de mi familia eran extranjeros, no eran judíos puros y tampoco eran perfectos. Pero de ahí viene Jesucristo para transformarlo todo. Esa es una de las cosas que quizás nosotros nos puede quedar en nuestros corazones. Él por amor vino a salvarnos, pero vino también a través de los pecadores. Y eso nos habla y nos refleja el gran amor de Dios por nuestras vidas y de Jesucristo por nuestras vidas. Dios, tenemos que entender, no asoma sus narices, o bien no aparece en la historia recién ahí en los evangelios, en el pesebre, en María concibiendo. No, Dios tenía una idea en todo el Antiguo Testamento. Él viene trazando una historia para que Cristo nazca ahí en Belén. Y esta historia incluye a esas personas pecadoras o extranjeras y a dónde es lo que nos compete a cada uno de nosotros. Qué maravilloso que en esta genealogía cada uno de nosotros podemos ver lo poderoso que es el Evangelio, ¿no? Vemos a un Dios que habla y nos hace entender que Él incluye al gentil. Y cuando sale esta palabra, ahí es como que estamos todos nosotros representados. Recién hablábamos de los judíos, pero cuando hablamos de gentiles, ahí estamos cada uno de nosotros. No es en la cruz donde se abre la posibilidad a los gentiles, sino que Dios tuvo el deseo de incluir a cada persona desde el Antiguo Testamento. Él empieza a buscar y a formar personas para poder valerse de esto poderoso. Por último, quiero compartir también cómo Él nos bendice a cada uno de nosotros y bendice nuestras vidas. Y no es por el mérito que nosotros podemos hacer, sino que Él me bendice inclusive aunque yo no tenga méritos para ser bendecido. No fue por los méritos de Rahab, de Tamar, de Betsabé, no fueron los méritos, sino que aunque no tuvieran méritos, ellos los incluyó, los hizo parte de su genealogía, de su familia. Y es lo que nos pasó a cada uno de nosotros. Él me incluyó a mí, aunque yo no haga muchas cosas, aunque no haya hecho nada para merecerlo. Ese es el sentido del Evangelio, que aunque yo no hice algo para merecerlo, Él me lo da igual. Él me incluye a mí igual.
también Dios extiende su gracia a todas las naciones y lo podemos entender y ver a través de las genealogías. ¿Sí? Quizás ahí en el libro de los Hechos que hemos estado estudiando estos últimos meses, ¿sí? De la iglesia, y vemos cómo el Señor le dice, vayan y prediquen a todas las naciones, y nosotros creemos que el Evangelio nació ahí para las demás naciones. Vayan y salgan de Jerusalén, Judea, Samaria, y vayan hasta lo último de la tierra. Pero eso no empezó en Hechos, eso empezó desde el Antiguo Testamento, donde vemos que Dios aceptó a una moabita como Ruth, aceptó a una Rahab, ¿sí? Que decidió creer y se unió del bando de los judíos y Dios la hizo parte, porque Él no excluye a nadie, sino que por lo contrario me incluyó a mí, a ti y a todas las naciones. Y es poderoso ver el Evangelio de Dios inclusive a través de las genealogías del Señor Jesucristo. Jesucristo no solo dio su sangre por el mundo, también obtuvo su sangre del mundo. Me encantó esto, porque en la genealogía podemos ver, ¿no?, de dónde viene Él a través de la sangre, si de Abraham, si de David. Tratamos de comprenderlo y esa sangre tan maravillosa que Él derramó para salvación mía y nuestra, nosotros entendemos que es divinamente Dios. Él era divinamente Dios, pero también fue humano, y en esa humanidad eligió personas que no eran perfectas, que no tenían muchos méritos, pero que lo incluyó para también demostración de que ese es el Evangelio que yo predico y que Él representa. No es un apartado santo, sino que Él se hizo realmente en todo humano, en todo. Y cuando es en todo, eso incluye que nosotros podemos venir, y a veces no es una justificación de qué familia venimos, ¿sí? Hoy no puedo hablar mucho de mi familia porque tengo representantes, ¿sí? Si no, de allá, ustedes saben que yo a veces hablo de mi barrio, de mis primos. Hoy tengo 2 de mis primos acá, así que vamos a decir que de la mejor familia nací. Pero la verdad es que no importa, porque Dios te puede usar igual. No hay una excusa para eso. Para los judíos era importantísimo tener una genealogía de sangre pura de judíos. Para la vista humana, él era de sangre mixta. Pero para la vista de Dios, qué maravilloso es poder entender que desde el punto de vista de Dios, Él nos demuestra su amor y su preocupación por toda la humanidad, por toda la gente, por el judío, por el extranjero, por mí, por ti y por cualquier persona que esté en este mundo. Gloria a Dios. ¿Podemos darle un aplauso al Señor? Aleluya. Wow, qué importante es poder saberlo, como decía el pastor Eliseo en el comienzo, ¿no? Saber, y como decía la pastora Jessica, que esto tiene una historia, que hay una historia, que hay un comienzo para que hoy Jesús sea celebrado, o en estos días, en esta época de Navidad. Pero también quiero, para cerrar este tema, pensar en esto que nos decía recién ya en el cierre la pastora Jessica, que nosotros somos la continuidad de esta genealogía, que el libro de los Hechos es ese libro que no se acaba en el capítulo 28, sino que la iglesia, ustedes, yo, nuestras familias, somos la continuidad de esta genealogía, de esta generación, por la cual el Señor Jesús entregó su vida en la cruz del Calvario, por la cual el Señor Jesús vino, se hizo hombre, nació, y por ese motivo nosotros celebramos. Pero también tenemos que entender que debemos ser guardas, cuidadores de nuestra genealogía, de las que vienen por delante nuestro, porque aún falta un tiempo. Esperamos todos y creemos en la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero hasta que Él venga, habrán descendientes de esta genealogía que empezó allá
con David, con Abraham, con David, con todos los mencionados, con Jesús, abriendo la puerta para que nosotros hoy podamos también ser parte de este plan maravilloso de salvación. Pero tenemos por delante generaciones que también tenemos que seguir cuidando, generaciones a las que también tenemos que seguir hablándoles del amor de Dios y entender que es un compromiso y una responsabilidad, como lo fue para Abraham, para David, para Moisés, para Nehemías, para Isaías, para tantos hombres y mujeres que nos cuenta y nos relata la palabra de Dios, el poder seguir con este mensaje, el poder seguir con esta esperanza para que el Salvador llegara a los corazones, aún a los corazones de estos gentiles que hoy estamos en este lugar, porque la gracia de Dios se manifestó para cada uno de nosotros. Y hablando de David, quiero compartir la parte A, la primera partecita del capítulo 13 del libro de los Hechos, en el versículo 36, lo voy a leer en la versión NBI y voy a decir que yo tengo una Biblia más grande porque veo menos. Van pasando los años y vamos necesitando o letras más grandes o anteojos. Yo por ahora me resisto a los anteojos, entonces voy con las letras más grandes. Pero el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 36, en la Nueva Versión Internacional, la primera partecita dice: en verdad David, después de servir a su propia generación conforme al propósito de Dios, murió. Bueno, y sigue allí un poco el texto, ¿no? Pero esa primera parte, en verdad David, volver a traer a David, uno de estos hombres tan importantes en la genealogía de Jesús, después de servir a su propia generación conforme al propósito de Dios. Qué importante es poder entender que si hubo un hombre que bendijo a su generación, fue el rey David. Un hombre que un poco relataba la pastora Jessica y todos conocemos, tuvo sus debilidades, tuvo sus errores, tuvo sus falencias, ¿no? Pero fue un hombre que procuró durante mucho tiempo crear una plataforma para su hijo Salomón, instruyéndolo, enseñándole, preparándolo para que el reinado que él debía llevar adelante fuese un reinado glorioso. Y también para que el deseo que él siempre había tenido en su corazón de poder edificar, de poder levantar, construir una casa para Dios, pudiese ser cumplido, pero a través de su descendencia. Mire qué bonito es esto, pensando en nuestra descendencia, en nuestra genealogía, en aquellos que vienen detrás nuestro. No solamente enseñarles e instruirles a vivir vidas victoriosas en el reino de Dios, sino a que también aquellos deseos que están en nuestro corazón se puedan ver cumplidos en ellos, en nuestra generación. Y al igual que David, siendo parte de este pueblo, con nuestras debilidades y nuestros errores, tenemos que tener este compromiso, esta responsabilidad, este desafío de preparar a nuestras generaciones y hacer todo lo posible para que esta generación que viene después de nosotros, estos pequeñitos que nosotros vemos, los adolescentes, los jóvenes, esta generación pueda ser una generación libre para que le sirva a Dios. Una generación libre que mantenga firme este reinado eterno en sus corazones, esperando la venida de este Señor maravilloso. Y no una generación esclava bajo el sistema de este mundo. Quiero compartir también 5 palabritas rápidamente, 5 mandatos, 5 imperativos que Dios le dio a aquel primer hombre y a aquella primera mujer cuando les dijo que
tenían que preocuparse por su generación. En el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 28, dice la palabra de Dios: los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicad, llenad la tierra y sometedla, ejerced autoridad. Miren, en primer lugar, lo primero que podemos encontrar en este versículo es la bendición de tener una generación, de traer a este mundo o de continuar con la generación. Vivimos en tiempos duros y difíciles de entender para algunos. Generación en la que nuestros jóvenes piensan no tener hijos. Generación en la que muchos dicen, sí, quiero formar mi familia, pero con mi pareja o mi esposo, en el mejor de los casos. Y muchos piensan, no, ¿para qué vamos a traer hijos al mundo? Con la corrupción, con la maldad. A veces hasta gente que tiene al Señor en su corazón, pensando de esta manera. Pero hay un mandato de parte de Dios. Y claramente dice la primera palabra o la primera frase de este versículo, podemos encontrar acá que dice, los bendijo Dios. La bendición de Dios de poder formar una familia, de poder cumplir con esta genealogía o con esta generación que debe continuar hasta que el Señor venga. Claro, no somos conejitos, no se trata de traer hijos por traerlos al mundo, ¿cierto? Pero nosotros que somos hijos de Dios, que hemos entendido el propósito de Dios para nuestras vidas, en esta genealogía que comienza allá, en el comienzo de la Biblia, en aquellos primeros hombres y aquellas mujeres, nosotros debemos entender que hacer que la continuidad de esta genealogía siga, que la continuidad de este libro de los Hechos como iglesia continúe o siga adelante, es una bendición de parte de Dios. Pero también es un compromiso, también es una gran responsabilidad. Y es aquí donde Dios nos habla y donde Dios nos deja estos 5 verbos en modo imperativo. Por eso digo que no son opcionales, no son para discutirlos, porque son mandatos de parte de Dios. Y en primer lugar, Dios habla acerca de fructificar. Dios le dice a Adán y Eva, fructificad, o sea, sean fructíferos, sean prósperos. Y un poco yendo al original de la palabra, podemos darnos cuenta que esto tiene mucha relación con el fruto, con la semilla, sabiendo y entendiendo que en la semilla está el comienzo de la vida, de un fruto, de una planta. Y es esto lo que son nuestros hijos, nuestros nietos, los que van a seguir detrás nuestro en este caminar. Son esas semillas que van a seguir dando vida en este mundo que todo es muerte. En este mundo que está cubierto de oscuridad, nuestra generación, esa continuidad de la genealogía de Jesús, es la que va a traer vida en medio de tanta muerte. Es por eso que la orden, el mandato es, sean fructíferos. Y nosotros como padres, como abuelos, tenemos este gran desafío de poder verlos como una fruta y ver que en ellos está la semillita, esa semillita que puede crecer, que puede dar vida, que puede dar otros frutos, porque en un fruto, ¿cuántas semillitas pueden haber? Un montón. Cada semillita es una vida que puede seguir creciendo y puede seguir dando fruto. De nosotros va a depender también este compromiso o esta responsabilidad. Muchas veces, no quiero demorarme mucho en esto, ¿no? Pero
podemos hacer dos cosas como padres, como representantes de nuestra familia. Podemos matar, destruir la semilla, o la podemos hacer crecer, podemos hacer que se convierta en algo hermoso. Y esto lo hacemos a través de las palabras muchas veces. Cuando decimos, no servís para nada, no sé al final para qué naciste, jamás vas a lograr nada en la vida, sos un problema, viniste para traernos problemas. ¿Cuántas cosas que de repente matamos la semilla en vez de darle vida? Pero hay otras expresiones que sí van a ayudar y que sí van a cumplir con este mandato que Dios nos ha dado. Esas frases que obviamente animan a nuestros hijos y a estas generaciones, a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes, a todos los que vienen por detrás nuestro. Palabras como, yo creo que vas a poder lograrlo. Dios ha puesto algo especial en tu vida. Creo en vos, lo vas a lograr. Cuántas cosas que son tan importantes para que podamos hacer que esa semillita empiece a germinar y pueda dar fruto. La segunda palabra, el segundo verbo imperativo, la segunda orden que Dios nos da hoy a nosotros para que esta generación continúe adelante es multiplicar. Habla de la reproducción, pero no está hablando del multiplicar como las tablas, sino que está hablando de la inversión aquí. De lo que nosotros tenemos que invertir como padres, como adultos, entendidos del propósito de Dios para nuestras vidas. Invertirlos en ellos, por supuesto, día a día. Y aquí el ejemplo es muy importante. Nuestras vidas, que ellos puedan ver que todo lo que nosotros hacemos o damos o ponemos es para Dios, entendiendo que Dios es nuestro todo. Esa inversión de tiempo, a veces de dinero, pero de escucha, de tantas cosas, van a producir que la genealogía tenga continuidad y que sea una genealogía que se cuide delante de Dios. El mismo Señor Jesucristo invirtió en esos 3 años y medio que caminó aquí en la tierra durante su ministerio. Él invirtió. Y el libro de San Juan, capítulo 14, versículo 12, dice: cosas mayores que las que yo he hecho, ustedes harán. ¿Cómo no pensar en esta promesa? ¿Cómo no tomar esta promesa e invertirla, darla a nuestras generaciones, para que sepan que en Dios y con Dios las cosas son diferentes y hay victorias para su vida? Tercera palabra, llenad. Dios nos ha dado hijos, nos ha dado nietos, que quizás al estar en pleno crecimiento no están totalmente llenos, están medios vacíos o medios llenos ahí. Pero nosotros somos los encargados de poder llenar de palabra de Dios, llenar de amor de Dios, llenar del propósito de Dios, del conocimiento del propósito de Dios a estas generaciones. Y queridos hermanos, una advertencia importante que me llevaba a la reflexión esta tarde: si yo no lleno, lo va a llenar, lo que yo no lleno, lo va a llenar, y quizás de otra manera, muy equivocado, otro u otra cosa. Si usted y yo no llenamos a nuestros hijos de palabra de Dios, de presencia de Dios, del amor de Dios, de la gracia de Dios, del propósito de Dios, posiblemente otros u otras cosas de este mundo llenen lo que tiene que ser llenado por Dios. Por eso es un imperativo. Por eso tenemos que entender que es nuestro compromiso continuar con esta genealogía
fructificando, multiplicando, llenando. Fíjense cuánto llenó el Señor Jesús la vida de sus discípulos, que en un determinado momento, cuando muchos le dieron la espalda al Señor, el Señor se dio vuelta, miró a sus discípulos y les dijo: ¿y ustedes también se quieren ir? Y ahí saltó Pedro, lleno de palabra, del amor de Dios, de la presencia de Dios, por haber estado con Jesús todo este tiempo, y le dijo: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Qué secreto maravilloso para entender que cuando nosotros guiamos a nuestros hijos, a nuestras generaciones, a buscar de Dios, a ser llenos del Espíritu Santo de Dios, de la presencia de Dios, no se van a ir, porque solo Él tiene palabra de vida eterna. No se van a apartar. Aunque este mundo les ofrezca cosas, van a seguir firmes, adorando a este Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores, porque fueron llenos del amor de Dios, de la gracia de Dios, del poder de Dios. Cuarta palabra, cuarto verbo, cuarto mandato que Dios le da al pueblo: gobernar. O le da, perdón, a Eva y Adán. Gobernar. Y esto hace referencia a tomar cuidado o a tener cuidado. Y tiene mucho que ver con las reglas, con los límites, con las normas, que también deben ser parte de la formación de nuestras generaciones. No solo debe haber fructificación, multiplicación, llenado, sino que también tiene que llegar el gobierno de Dios en los corazones de nuestras generaciones. Esos límites, esas normas, esas cosas que van a ser determinantes a la hora de vivir vidas santas, vidas consagradas, vidas que esperen la venida de nuestro Señor Jesucristo, con ese cuidado de poder amar a Dios y esperar a Dios por sobre todas las cosas. Las reglas, los límites no son barreras entre nuestros hijos y nosotros, o los adolescentes y nosotros. Son mecanismos de amor para enseñarles cuánto los amamos, cuánto Dios los ama, cuánto Dios quiere cuidar sus vidas. Son para que ellos se sientan seguros, para que ellos se sientan protegidos y puedan entender que Dios quiere gobernar en sus vidas. Gobernar es tomar cuidado o tener cuidado de aquellos que nos han sido entregados por Dios. Y la última palabra, el último imperativo que Dios nos habla a través del libro de Génesis es dominar. Ejercer potestad, ser responsable. A esto se está refiriendo con estas palabras. Y sabe que alguien dijo una vez: lo que no domino, me domina. Y lo que domino, se somete para darle paso a la vida escondida. Lo que no domino, me domina. ¿Es así? Tal cual. Cuando hablamos de la palabra dominar, hablamos de algo mucho más profundo que gobernar. Va un paso más adelante de lo que son las reglas, los límites, sino más bien que significa ejercer esa potestad, ejercer ese poder que Dios nos da. Y cuando nosotros entendemos esto, podemos lograr generaciones bendecidas. Una continuidad de esa genealogía de Jesús que sin lugar a dudas está cubierta
por el poder de Dios, por el amor de Dios para nuestras vidas. Para terminar, San Juan capítulo 17, versículos 9 al 12 dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, pero estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliera. Quizás hay momentos en la vida de nuestras familias, cuando quizás hemos cumplido con todos los imperativos que mencionamos recién, pero parece que de repente todo se echa a perder. Parece que de repente todo se viene abajo. Pero entendamos por la palabra de Dios que hay promesas, como se nos predicaba, que somos parte de esa genealogía y que por ende nuestra generación que viene después de nosotros también está dentro de esa promesa. Pero debemos ocuparnos, ser responsables y hacer que esta genealogía pueda continuar con mis hijos, con los hijos de mis hijos, con los hijos de los hijos de mis hijos, hasta que el Señor venga. Siendo comprometidos, siendo responsables, doblando rodillas si es necesario. El diablo muchas veces nos hace creer que todo está perdido, queridos hermanos, pero no olvidemos las promesas de Dios. No olvidemos que si en su gracia nos miró a nosotros, nos consideró a nosotros siendo nada. Yo siempre digo, o hacía la broma, cuando entré a la familia pastoral, que yo era la filistea. Y llegué a la familia acá, no sé si era cananea, etea, de alguno de esos extranjeros era. Pero en su gracia y en su misericordia, Dios me hace parte, no de la familia Morales, sino de esta familia preciosa que es la de Cristo. Y así Dios mira y tiene en cuenta a mis hijos, a mis nietos, a mis bisnietos, aunque yo no los mire porque no los tengo todavía. Pero Dios sí los ve. Pero es mi compromiso, como lo fue de Abraham, como lo fue de Moisés, como lo fue de Isaac, de David, de tantos hombres y tantas mujeres, mantenerse firmes, creyendo en esta promesa, manteniendo al Rey de Reyes en sus corazones y cuidando a los que venían, instruyendo, cuidando, fructificando, llenando, gobernando. ¿Cuántas cosas que la palabra de Dios nos dice? Hoy nos toca a nosotros, queridos hermanos, porque aún no sabemos cuándo el Señor venga, pero sí tenemos muchas generaciones que tenemos que seguir cuidando para que sean parte de esta genealogía que Cristo también hizo parte y por la cual también entregó su vida en la cruz del Calvario. Amén. Así que el Señor nos ayude a poder seguir adelante. No nos acomodemos en nuestra salvación. Preocupémonos y ocupémonos para que muchas de las generaciones que vienen por delante sigan siendo parte de esta genealogía bendita. Demos la gloria a Dios en esta noche. Gloria a Jesús. Oremos al Señor y decirle ahí en tu lugar: Señor, te doy gracias. Gracias, Jesús, porque este Dios soberano al cual nada lo hace por improvisar. Eres un Dios de orden, de diseño. Eres un Dios que nos has establecido en un tiempo determinado, en el cronos del tiempo histórico, pero en el kairos del Señor,
estamos en el periodo y en la época precisa, en la cual nuestras vidas será instrumento, no solamente para bendecir a muchos, sino para cumplir también tu maravillosa promesa de generar cada día más corazones que oran y velan por ti, Señor. A más personas que puedan conocer el amor maravilloso de este Jesús. Señor, te damos gracias por esa cruz derramada en cada uno de nuestras vidas, esa cruz que representa la santidad y el poder de un Jesús que hoy bendice y vela por mi vida. Ahí en tu lugar decirle al Señor: Señor, hoy te pido por mi familia. Hoy quiero ser honroso, Señor Jesucristo, a mis padres. Hoy quiero ser honrosos a aquellos que dejaron todo, aquellas personas que invirtieron tiempo en mi vida, tiempo, oración, esfuerzo, palabra, aquellos que con mínimos detalles me involucraron en este camino tan valioso que es el camino del Señor. Pero también oramos, Señor Jesucristo, para que tú bendigas cada hogar, cada familia, las generaciones que ya están presentes, a nuestros hijos, a nuestros niños, a los que están en casa, a los que van a venir, Señor Jesucristo. Usa nuestras vidas para ser ese ejemplo y testimonio que glorifique y honre todos los días al Dios verdadero. A ti, Señor, sea toda gloria. A ti, Señor, toda nuestra alabanza. Y en esta tarde encomendamos, Señor, nuestras vidas para que tú nos guardes, nos cuides, nos protejas, Señor Jesucristo, y hagas una obra en cada uno de nosotros. Te bendecimos en el nombre maravilloso de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Jesús. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, así participas de todas nuestras reuniones. Si querés recibir nuestros devocionales diarios, escribinos a Bendito WhatsApp. Te recordamos que contás con las cuentas de Fundación El Camino y Mercado Pago para cumplir con tus compromisos con el Señor. Seguinos en las redes sociales, en Instagram como @shd.ministries y en Facebook como Ministerio El Camino hacia Dios. Ministerio El Camino hacia Dios te espera nuevamente en sus próximos servicios. Dios te bendiga.